Hola traders, bienvenidos a este nuevo video de trading desde cero con la metodología de Smart Money. En este video estaremos tocando puntos que son muy importantes a la hora de empezar a analizar nuestros pares, ya sea de Forex, criptomonedas, acciones, índices sintéticos y más. Antes de empezar con la explicación, te recuerdo que en la descripción tienes el link para unirte a nuestro grupo de Telegram. Es totalmente gratis. Ahí puedes observar nuestros análisis, noticias. Próximamente realizaremos un sorteo de una cuenta fondeada. Así que si deseas ser parte de nuestro grupo, únete, el link te dejo en la descripción. Antes de empezar a hablar del rompimiento de estructura, me gustaría indicarles cuál es la forma correcta y cuál es la forma incorrecta. He visto varios análisis y siempre cometen el mismo error. Entonces empezaremos por la forma correcta. Siempre antes de analizar cualquier par debemos saber cuál es la dirección del mercado. Si estamos en una estructura alcista o estamos en una estructura bajista. Como podemos observar, tenemos un impulso, un retroceso. Volvemos a tener un impulso, tenemos un retroceso y otro impulso. Entonces tenemos un mínimo y un máximo cada vez más alto. Volvemos a tener un mínimo y un máximo cada vez más alto, un mínimo y un máximo cada vez más alto. Entonces estamos en una estructura alcista. Perfecto. El rompimiento de estructura siempre lo vamos a tomar desde el final de la mecha hasta que lleguemos al cuerpo de la vela. Hasta ese punto. Entonces ahí nosotros marcamos nuestro voz alcista. Volvemos a marcar. Tenemos un impulso, volvemos a tener otro. En esta zona surgió el rompimiento de estructura. Como podemos observar, este impulso rompió este máximo cada vez más alto. En ese punto se originó el rompimiento de estructura. Volvemos a tener un mínimo más alto. Tenemos un máximo, un mínimo y un máximo, que nuevamente nos vuelve a romper la estructura. Vamos a tomar hasta este punto. Tenemos un pulso alcista. Vamos a borrar para que se pueda observar bien. Entonces, el rompimiento de estructura siempre se le va a tomar desde el final de la mecha hasta que llegue al cuerpo de la vela. Entonces podemos decir que tenemos un rompimiento de continuación de estructura. Esta sería la forma correcta de cómo marcar un rompimiento de estructura. Ahora les voy a indicar la forma incorrecta. En esta ocasión estamos en una estructura bajista. Tenemos máximos y mínimos cada vez más bajos, como podemos observar aquí. Entonces, vamos. Tomamos desde el final de la mecha y he visto que muchas personas marcan hasta ese punto. El rompimiento de estructura nunca se puede hacer de mecha a mecha. Siempre tiene que llegar al cuerpo de vela. Entonces, si es que ustedes marcan desde ese punto, ese rompimiento está mal. Porque no se puede hacer un rompimiento de estructura de mecha a mecha. Siempre tiene que ser hasta el cuerpo de vela. Entonces, hasta este punto sería nuestro rompimiento de estructura. Ahí podemos marcar nuestro rompimiento de estructura bajista. Entonces tenemos un impulso, un retroceso y un impulso. Desde el momento en que nos marca, que nos rompe la estructura, ahí vamos a marcar hasta donde llega el impulso, ¿sí? Como ya les vengo recalcando, el rompimiento siempre tiene que ser en cuerpo de vela, nunca se puede hacer en una mecha. Ahora vamos a ver los dos tipos de rompimiento de estructura que hay. Tenemos un rompimiento de continuación de estructura. Como podemos observar anteriormente en el gráfico teníamos un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso y un impulso. Cuando nos referimos a un rompimiento de continuación de estructura, estamos viendo, aquí me rompe estructura, es un voz alcista. Aquí nuevamente me vuelve a romper la estructura. En esta zona me vuelve a romper la estructura. Volvemos a tener un rompimiento de estructura alcista.
en este punto igual. Entonces, la continuación de estructura se refiere a que siempre va a haber rompimientos de estructura, ya sea si es en una estructura alcista o si es en una estructura bajista, que va a seguir la tendencia de la estructura. Y es que en este punto tenemos una estructura bajista, tenemos un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso y un impulso. También tenemos aquí una continuación de estructura, porque nos está originando rompimientos a la baja. O sea, le está siguiendo a la estructura. A eso nosotros podemos denominarle una continuación de estructura. Cuando nos referimos a rompimiento de estructura, tenemos un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso y un impulso. Si es que nos marca de esta manera, aquí podemos observar que nos está haciendo un rompimiento de estructura. Y me rompió esta zona. Un rompimiento bajista. Y un rompimiento bajista igualmente. Pero ¿qué pasa en estos puntos? Aquí teníamos también un rompimiento, pero este rompimiento es de continuación. Estábamos en un rompimiento de continuación de estructura. El rompimiento de estructura se refiere a que nosotros estábamos, en este ejemplo, estábamos en una estructura alcista y de repente dejó de tener impulso. Entonces, de romperme este máximo cada vez más alto, entonces me rompió dos zonas, este mínimo y este mínimo. Como podemos observar aquí, nos rompió este mínimo y este mínimo. Entonces claramente podemos observar que estamos ya en una estructura bajista, que probablemente el precio puede que llegue a esta zona, perdón, que llegue a esta zona, reteste y pueda seguir su dirección a la baja. Y volvemos a tener el mismo escenario, un rompimiento de continuación de estructura. Tenemos estos dos rompimientos de estructura que debemos tener siempre en cuenta. Una vez entendido este tema, pasaremos a ver otro punto que es súper importante y va de la mano del rompimiento de estructura. Estamos hablando del CHOCH, el Change of Character o el cambio de carácter. ¿A qué nos referimos con el cambio de carácter? Supongamos que estamos en una estructura bajista. Tenemos mínimos y máximos cada vez más bajos. Y tenemos algo así en el gráfico. Como podemos observar aquí, este fue el último máximo que nos hizo esta estructura bajista. Perfecto. Entonces, desde este punto cambió su dirección. Desde el último máximo, en este caso en una estructura bajista, vamos a marcar nuestro CHOCH alcista. Sí, siempre se va a marcar desde el último máximo. Ese sí pueden tomar en cuenta que este sí puede ser ya sea con mecha o con cuerpo de vela. Solo el CHOCH es aceptable tomarlo con cuerpo de vela o mecha. Y aquí, como podemos observar, también aquí nos hace un rompimiento de estructura. Este punto nos hizo un boss alcista. Que muy probablemente cuando podemos observar este tipo de patrones en el gráfico, el precio siempre vamos a tener aquí un bloque de órdenes. Eliminar esto. Entonces el precio puede que tenga liquidez por esta zona, venga y siga su dirección. Como podemos observar, ya habíamos hablado del tema de la liquidez en nuestros anteriores videos. Abajo en la descripción te dejo la lista de reproducciones para que puedas ver los anteriores videos.
Entonces tenemos aquí una liquidez baja. Esto en una estructura bajista. Ahora lo vamos a tomar como una estructura alcista. Tenemos, como podemos observar aquí, tenemos nuestro mínimo que fue roto. Entonces, en este punto le denominamos nuestro choch bajista y nuestro rompimiento de estructura. Volvemos a dibujar. Tenemos mínimo, un máximo, un mínimo, un máximo, un mínimo, un máximo, un mínimo, un máximo, un mínimo y un máximo. Entonces, el precio llegó hasta esta zona. Ya no volvió a ser un mínimo ni un máximo cada vez más alto. Entonces, en este mínimo nos rompió la estructura y este mínimo también rompió la estructura. Entonces, el último impulso que hizo el mercado, desde ahí, desde ese punto marcamos nuestro choch. Una vez ya entendido cómo se origina el rompimiento de estructura, ya sea de continuación o un rompimiento o quiebre, como desean decirlo, y cómo se puede localizar nuestro choch, pasaremos al gráfico para que podamos observar de mejor manera y poder entender cómo se puede entrar de una manera mucho más fácil y sin complicaciones al mercado. En este punto estamos en el gráfico de la libra esterlina contra el dólar estadounidense. Vamos mapeando la estructura. Tenemos un mínimo, un máximo, mínimo, un máximo, máximo. Marquémoslas hasta ese punto. Entonces, estamos en una estructura alcista. Voy a acercar un poco más para que se pueda observar. Una vez ya mapeado la estructura, podemos observar que tenemos máximos y mínimos cada vez más altos. Entonces, estamos en una estructura alcista. Como podemos observar aquí, en este punto, lo tomamos desde el final de la mecha hasta el cuerpo de la vela. Ahí vamos a marcar nuestro voz alcista. Volvemos a tener nuestro punto alto. Marcamos desde el final de la mecha hasta el cuerpo de la vela. Este punto igual. Por ejemplo, si es que ustedes me marcaban hasta ese punto, estaba mal. El rompimiento de estructura siempre tiene que ser hasta el cuerpo de la vela. Tenemos hasta ahí. Una vez ya colocado el rompimiento de estructura de continuación, podemos observar aquí que este máximo no logra romper ya más estructura alcista. ¿Sí? Entonces tenemos este mínimo. Entonces aquí, como podemos observar, tenemos una pequeña consolidación. El precio está atrapado. Hasta ese punto no rompe la estructura. ¿Sí? Entonces, tenemos dos puntos. Tenemos este punto y ese arriba. Aquí, como podemos observar, nos hace nuestro choch. Y aquí también nos rompe la estructura. Voz bajista. Entonces, desde este punto, yo puedo marcar mi order block. Y ya vamos a hablar en el siguiente video de cómo marcar correctamente nuestro order block. Entonces, aquí ya podemos observar, el precio debe llegar a esta zona. Desde este punto ya cambió nuestra estructura a una estructura bajista. Una vez ya marcado nuestro rompimiento de estructura y nuestro choch, volvemos a ver que el mercado sigue generando nuestros máximos y mínimos cada vez más bajos. Por ejemplo, en esta zona tenemos nuestro máximo, nuestro mínimo, nuestro máximo, nuestro mínimo, nuestro máximo, nuestro mínimo, nuestro máximo y nuestro mínimo. Sí, aquí podemos ver que nos hace un rompimiento de estructura. Esta zona ya tenía marcada porque este par opera mucho.
Entonces, tenemos aquí un rompimiento de estructura, de continuación de estructura. Recuerden, desde el final de la mecha hasta el cuerpo. Volvemos a tener, este fue nuestro punto máximo, punto mínimo. ¿Sí? Entonces aquí, como podemos observar, en esta zona también tenemos nuestro choch. En este punto yo marqué el choch, que lo vi precisamente en temporalidades menores, así que bajémonos. Como podemos observar, estábamos en una estructura bajista, netamente bajista. Aquí tenemos línea de tendencia. Si desean, en algún otro video les enseño cómo marcar correctamente la línea de tendencia para hacer buenas confirmaciones para entrar al mercado. Como podemos ver, estamos en una estructura bajista, máximos y mínimos cada vez más bajos. Perfecto. Y como podemos observar, tenemos un máximo y un mínimo. Este fue nuestro último retroceso. Desde este punto, el precio debía romper esta zona. Esta zona debía romper, pero no lo hizo. Entonces, tomamos desde ese punto hasta la mecha. Si ven, el choch puede ser desde la mecha a mecha, o de mecha a cuerpo de vela. ¿Sí? Entonces, desde este punto marcamos nuestro choch, y nuestro último máximo fue de este punto. Desde este punto nos originó nuestro boss. Entonces, en esta ocasión, yo tomo la última vela antes del impulso y yo espero que el precio venga aquí. Ya tenemos dos confirmaciones: el choch, el cambio de carácter, y el boss. ¿Sí? Entonces esperamos a ver que el precio haga. Nos forma liquidez por esta zona. Nos vuelve a tomar liquidez por esta zona. Como podemos observar, en esta zona también tenemos liquidez. Y el mercado viene, se pone en esta zona. Bueno, yo la cogí más arriba, pero hagamos el ejemplo aquí. Y el mercado sigue su dirección. ¿Sí? Nos dio un beneficio 1 a 8. Es súper bueno, aunque yo le tomé 1 a 5, 1 a 6, estoy mal. Entonces, de esa forma vamos a ver. Y esto se repite en todos los mercados: acciones, criptomonedas, índices sintéticos. Recuerden que la paciencia en estos mercados es la clave. Entonces, gente, vamos a dejarlo por ahí este video. Recuerden estudiar bien estos conceptos, que son muy importantes a la hora de empezar a analizar. Por favor, ustedes acaban de ver este video, vayan al gráfico, revisen, vayan, hagan backtesting, comprueben que si es verdad o no. Entonces ustedes mismos vayan a hacer sus propios análisis, vayan, analicen de cómo se originan estos rompimientos, cuándo se origina el choch, cuándo se origina el boss. Entonces, así, para que vayan practicando y vayan entendiendo de mejor manera la estructura del mercado, dónde puede llegar el precio. ¿Sí? Entonces aquí nos trabajamos con probabilidades. Aquí no es de que, ay, no, es que él tiene suerte. Aquí la suerte no existe. Aquí trabajamos con probabilidad. Entonces, gente, eso sería todo. Aquí les dejo la lista de reproducciones para que vayan a ver los siguientes videos, o los videos que ya están grabados, para que sigan analizando y estudiando este curso. Recuerden que es totalmente gratis, no se les va a cobrar ni un peso, ni un dólar, ni nada. Entonces, nos vemos en el siguiente video.